Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Bien, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Debates del Sur Global. Reescribiendo el mapa desde la perspectiva del sur, nuestros pueblos del sur tienen mucho que decir en este proceso de transformación geopolítica que estamos viviendo y en el cual no podemos ser ni somos meros espectadores. Somos actores fundamentales y trascendentales de lo que está pasando en el mundo de hoy, y de esa preparación y entendimiento podemos enfrentarnos de forma armoniosa a los desafíos del porvenir. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que yo quiero compartir con todos ustedes. Se trata de la profesora Ana Esther Cerceña Martorell, quien es economista mexicana, experta en geopolítica, también es doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de la Sorbona, coordina el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que se ocupa de estudiar y teorizar los procesos contemporáneos. Y por supuesto, lo mejor de todo es que su trabajo siempre se ha enfocado desde una perspectiva contrahegemónica, de cómo nuestros pueblos del sur pueden subvertir y luchar contra esos procesos de dominación que nos han establecido y tratan los imperios de imponer precisamente desde el norte. Para nosotros es un honor tener acá en Debates del Sur a la profesora Ana Esther Cerceña. Bueno, bienvenida, profesora. Mucho es lo que tenemos que decir y analizar de los desafíos de la actualidad. Tenemos en Estados Unidos un cambio de gobierno, el gobierno de Donald Trump, que supone grandes amenazas para la humanidad, ¿no? Actualmente. Pero claro, más allá de este gobierno, también hemos venido experimentando, ¿no? Casi más de 200 años de un proceso de consolidación de una ideología imperialista desde este país, de la superposición y la evolución de doctrinas de naturaleza geopolítica, muchas de ellas que transversalizan y condicionan la actuación de Estados Unidos con el resto del mundo, particularmente con nuestra región latinoamericana y caribeña. Nos gustaría, bueno, utilizar este espacio para conocer desde su perspectiva cómo podemos interpretar este gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, en el marco de este proceso de transformación geopolítica global desde el sur, desde América Latina y el Caribe. Bienvenida una vez más. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Gracias a la profesora Daniela por la invitación y bueno, encantada de estar en Venezuela, aunque sea así a distancia. Claro Y que sí. a ver, ¿cómo caracterizamos el gobierno de Donald Trump? Bueno, una primera cosa es la que ahora acabas de decir, y es que es un gobierno que tiene, digamos, una impronta distinta, tiene características muy particulares, porque Trump es un hombre que verdaderamente se coloca en la escena. Desde el primer día está colocado en la escena y no hay noticiero que pueda iniciar sin hablar de Trump, ¿no? Desde que él está en la presidencia, pero eso no quiere decir que no siga una misma línea en las relaciones internacionales, una misma línea con sus matices, con sus variantes y además pues adaptada a las condiciones actuales, que son condiciones muy complicadas para Estados Unidos, no solamente
para el mundo en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que de algún modo hace la diferencia, pero yo diría que eh, no estaríamos mucho mejor si estuviera Biden o Kamala Harris, Obama o cualquiera de los otros presidentes que hemos tenido recientemente en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿qué es lo que está ocurriendo con Estados Unidos hoy? Que yo creo que ese es un punto de partida muy importante para entender por qué las políticas que se están tratando de implementar. Estados Unidos está en una situación muy complicada desde el punto de vista, bueno, desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista económico, está en una situación un poco de cuello de botella, podríamos decir, en el que ha quedado claro que no es capaz de tener sustentabilidad propia, porque Estados Unidos pues, hasta ahora ha trabajado sobre la base de que es, digamos, dueño del resto del mundo un poco, ¿no? Que dispone del resto del mundo y sus procesos productivos se han extendido así, cosa que le dio, digamos, una dimensión gigantesca y posibilidades de enriquecimiento también, de succión de riqueza del resto del mundo muy grandes, pero que en este momento, si evaluamos la capacidad que cada uno de estos países, de estas potencias, ¿no? En el caso de Estados Unidos, tiene de autosustentarse, resulta que a partir de la pandemia quedó muy claro que en el caso de Estados Unidos no hay tal, no hay manera de autosustentarse, no eran capaces en la pandemia de generar ni siquiera los elementos básicos para cuidar a la población, digamos, para vacunarla, etcétera. Y por supuesto también en términos de las mercancías de consumo básico, tampoco están bien abastecidos. Manufactureramente han perdido capacidad porque se han ido al resto del mundo a producir y entonces, bueno, cuando ellos quieren producir un tornillo, resulta que o no pueden o les resulta muchísimo más caro que si lo compran en China, en México o en cualquier otro lugar. Entonces, esto les ha puesto en una situación complicada, de gran debilidad. A eso hay que agregar la tremenda deuda que tiene el país, ¿no? Una deuda que nunca les importó mucho porque era una deuda que se reciclaba, porque ellos tenían la capacidad de imponer condiciones, era un capitalismo que iba siempre hacia arriba, podríamos decir. Y en este momento, no, en este momento tiene límites, por un lado, porque el propio capitalismo ha entrado en una situación de, digamos, no recesión, pero sí de condiciones que lo van acercando a una posible recesión, que a lo mejor llegamos, a lo mejor no, a lo mejor se resuelve, ¿no? Pero que ya no son las condiciones, digamos, florecientes en las que actuaba Estados Unidos hace algunos años. Entonces, también ahí hay un problema porque además la deuda de Estados Unidos la tienen pues países con los que hoy no necesariamente tiene buena relación, como puede ser China, como es Japón, ¿no? Que ahora ha vendido bonos de la deuda y que pueden de algún modo influir en una desestabilización económica, financiera, monetaria de Estados Unidos. Y por otro lado, yo quiero señalar algo que me parece que es muy importante, sobre todo pensando en que es Trump quien llegó a la presidencia y por qué llegó y cómo llegó, que es la situación interna del país. Internamente, a ver, para que Trump llegara quiere decir que hubo un movimiento se dice muy rápidamente de derechización en la sociedad estadounidense,
Pero yo creo que más que de derechización, ahí lo que hay es un conflicto, una crisis social muy fuerte que se manifiesta de diferentes maneras. En algunos momentos se manifiesta a través de las protestas, por ejemplo, de las llamadas minorías que de repente creo que en algunos casos ya son mayorías, ¿no? Pero pueden ser las de los latinos, las de la población afrodescendiente, las de las mujeres en particular, o sea, grupos sociales que tienen una serie de inconformidades grandes que han ido creciendo, que se han ido complicando y contra las que Trump incluso peleaba, pero peleaba a partir de el soporte que le dio una gran parte de la población que estando inconforme es al mismo tiempo muy reaccionaria en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, las campañas contra las mujeres, ¿no? Contra la libertad de género o la libertad sexual o estas cosas, son muy apoyadas por una parte de la sociedad estadounidense y eso contribuyó a que estas declaraciones de Trump, digamos, en el sentido de empezar a quitar conquistas en esos terrenos, pues fueran populares dentro de una parte de la población. Pero al mismo tiempo tenemos todo el caso de, digamos, una situación que en términos generales los afecta a todos. O sea, yo creo que no es la derechización el rasgo fundamental, yo diría que es la crisis social el rasgo fundamental. Y dentro de eso, bueno, caminan muchas rutas, ¿no? ¿Por qué la crisis social? Si nosotros vemos hoy en día la sociedad estadounidense, bueno, tenemos, bueno, hoy en día, tenemos problemas de abastecimiento, de aumento en el costo de la vida, de conculcación de derechos, de limitación de acción política, represión, todo junto, ¿no? Y además drogadicción en grado sumo, porque realmente la sociedad estadounidense está sumida en las drogas, también como parte de esta crisis, como parte de estos no horizontes que tiene enfrente. Y entonces, bueno, vemos, pues, por ejemplo, la juventud, que yo conozco, digamos, de cerca muchos ámbitos de jóvenes positivos, creativos y sin embargo que van perdiendo capacidad creativa justamente porque las drogas se los están comiendo. Entonces, todo eso junto hace podríamos decir, una olla de presión en la que es difícil moverse. Y Trump realmente pues de repente hasta tenemos que reconocer sus habilidades para moverse dentro de este escenario, dentro de este mundo en el que casi se camina pisando vidrios, podríamos decir, ¿no? Pero se le está complicando porque resuelve por un lado y por el otro se le destapan nuevos problemas o se le agudizan viejos problemas y no está logrando resolver, ¿no? Entonces, esa es yo diría, caracterización un poco rápida y, bueno, como siempre, esquemática de la situación en la que se encuentra Estados Unidos y que lo pone en una situación también por un lado difícil, complicada, por otro lado de desesperación. Yo creo que muchas de las medidas que ha tomado ahora el gobierno de Estados Unidos parten de la desesperación, de ver una situación muy complicada, no tener herramientas suficientes para resolverla manteniendo la supremacía, ¿no? O sea, se resuelve si ceden eh, pues yo diría, si se adaptan a la nueva realidad, ¿no? No es solamente que cedan terreno, sino que
reconozcan que el terreno ya no los favorece tanto y ya no les permite estar en esta posición de supremacía, ¿no? Entonces, bueno, medidas de desesperación que yo diría en el caso de Trump, ya para terminar esta caracterización, eh, pues hay que valorar que sus habilidades histriónicas, ¿no? Su teatralidad y su eh, confianza en sí mismo, ¿no? Esta idea de que todos quieren reunirse conmigo, tengo tantas reuniones pendientes, es que todos se están peleando por venir a tener una plática conmigo, eh, cosa que no es cierta, pero que de repente se coloca en los medios y con eso él ha trabajado un poco para contrarrestar los problemas tan serios que está enfrentando Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos hoy en día. Sí, profesora, de hecho, es parte de lo que hemos visto, ¿no? Él utiliza un poco la estrategia del shock, siempre buscando una negociación favorable a los intereses estadounidenses. El problema es que pareciera que Estados Unidos actualmente no tiene el control sobre sus variables macroeconómicas, porque cuando ya tú tienes una deuda que supera tu Producto Interno Bruto, y dependes del resto del mundo para mantener el comercio en tu economía, porque nada lo produces en tu país, entonces realmente el shock y la negociación, lejos de afectar a los otros, afecta a los internos, a los inversionistas, afecta a los actores económicos de tu propio país, que ya, como usted venía diciendo, han anunciado una recesión que, bueno, vamos a ver con las últimas medidas de recorte de los aranceles contra China, es parte de lo que Estados Unidos y su gobierno buscará de frenar, porque ya líderes de los jefes de los fondos de inversiones ya decían que una recesión para agosto en Estados Unidos era inminente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entender esto a la luz de nuestra América Latina y el Caribe, teniendo en consideración, por ejemplo, que Estados Unidos ha consolidado la base hegemónica de su imperio en la consolidación de una periferia en esta región? Todo lo que fue la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto, han estado orientadas pues a utilizar, o sea, territorialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, toda la región latinoamericana y caribeña como un pilar fundamental de su hegemonía. ¿Qué esperar, no? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos entendiendo esta vulnerabilidad y este nivel de agresividad de Estados Unidos en un proceso en el cual su hegemonía se ve comprometida? Yo creo que hay grandes desafíos, pero también creo que de la capacidad que nosotros tengamos de identificar oportunamente las oportunidades, podemos terminar de dar el salto hacia el horizonte multipolar como región, ¿no? Ya el mundo está en la multipolaridad, pero pareciera, ¿no?, que América Latina y el Caribe, eh, no, como región, no están sumándose a ese horizonte multipolar. No sé cómo lo ve usted, cómo ve el papel de nuestra región respecto a Estados Unidos y respecto a este contexto. A ver, yo creo que ahí lo primero que hay que reconocer es que en los últimos, pues, ¿qué será? 15 años, el mundo cambió muchísimo. O sea, es un proceso que venía de atrás, pero que en los últimos 15 años ha ido quedando claro que el tipo de relaciones que se establecen, que hay en el planeta, pues ya no están
tan claramente disciplinadas, podríamos decir. En el caso de América Latina, bueno, la disciplina ha sido tremenda, como tú mencionabas, la doctrina Monroe ha sido implacable con América, porque América tiene la particularidad justamente geográfica de ser una gran isla donde la única potencia que está es Estados Unidos, ¿no? Ahora peleándose con Canadá y un poco ahí, pero Canadá no tiene condiciones, digamos, de tener estatuto de potencia. Entonces, es Estados Unidos disponiendo de la gran isla. Y es una gran isla que lo protege además del exterior, ¿no? Porque los mares de algún modo son justamente ese espacio de protección y eso le ha permitido luchar contra el mundo basándose en las condiciones internas. América le ha dado, pues todo, ¿no? Todas las riquezas que hay en nuestros países, minerales, biodiversidad, agua, trabajadores, todo está en esta gran isla. El problema es que esta isla está en un contexto mundial que ya no es solamente el de América, o sea, nosotros, América Latina estuvo muy, como yo decía, disciplinada, no muy sometida ante la presión de Estados Unidos durante largos años, pero hoy en día mira al mundo y yo te llamaría aquí la atención para ver no solo América Latina, sino, por ejemplo, África también. Lo que está ocurriendo hoy en África es algo muy interesante porque son esos espacios que nadie tomaba en cuenta porque no eran los que decidían nada, solo servían como de reservorio para el saqueo de riquezas, ¿no? Las potencias coloniales, las potencias imperialistas disponían de ellos y bueno, ahí estaba, se resolvía todo el problema. Hoy en día no, porque Estados Unidos como gran potencia tiene otras grandes potencias enfrente de él. Y entonces ya no tiene el mismo margen de maniobra y esas otras grandes potencias que además tienen su estilo propio, entran también a los terrenos de todo el mundo. O sea, lo mismo tienen relaciones con los países africanos como con los países latinoamericanos, se acercan al Caribe, se acercan a América del Sur, es decir, no tenemos ya una sola correa de disciplinamiento, sino que hay muchas correas desde donde América Latina se puede sostener y con las cuales puede entrar en relación. Claramente, que un poco es lo que ha pasado con los BRICS, pero yo haría como un poco de historia previa a la de los BRICS, porque en realidad todas estas como nuevas agrupaciones, este impulso por articularnos de manera distinta, por ir ampliando los márgenes de maniobra, ¿no? Y romper el sometimiento, pues en realidad yo creo que inicia a principios de este siglo, con todas las propuestas que particularmente hace Venezuela, entre otros, ¿no? Venezuela impulsa muchas cosas interesantísimas que son los embriones de esto que hoy estamos viendo en los BRICS, por ejemplo, ¿no? El ALBA, pero también Petrocaribe, que Petrocaribe fue una iniciativa interesantísima en la cual se cambiaba petróleo por frijoles, pero se articulaba a todas las islas del Caribe dentro de una comunidad de intercambios, que era una comunidad de intercambios solidarios, que es un poco lo que vuelve a ocurrir ahora con los BRICS. No son propiamente intercambios solidarios, pero sí son intercambios que ya no dependen de potencias externas a esa articulación, sino que son como más autónomos, más independientes y algo muy importante, empiezan a poder ser externos al dólar.
en monedas propias, con soporte del oro, de mil maneras, porque todavía eso es algo que se está construyendo, pero que de repente permitió no tener que pasar por el oro y no tener que pasar por el inglés, ¿no? Que eran como dos columnas vertebrales que nos impedían movernos para otro lado. Hoy podemos comerciar en español, ¿no? Podemos comerciar en otras lenguas, pero también en otras monedas, En otras pero monedas. también podemos hacer acuerdos, por ejemplo, de colaboración en los que para tener tecnología no tenemos que pedírsela a Estados Unidos, no tenemos que aceptar sus condiciones, sino que hay como muchas posibilidades de tener estos aportes tecnológicos, construcción de infraestructuras importantes, ¿no? De, por ejemplo, trenes, que son cuestiones para la comunicación muy, muy importantes. Todo eso ya no solamente depende de nuestra relación como región con Estados Unidos, sino que al contrario, se están abriendo miles de posibilidades que vienen de otros lados y que permiten aerear las relaciones internacionales y, bueno, darles un carácter un poco más independiente, más fresco, ¿no? Menos doblegado. No, incluso importantísimo eso que usted reseña, profesora, porque nosotros en el estudio de cómo se ha consolidado este orden mundial, digamos, hegemónico desde la perspectiva de Estados Unidos y sus aliados occidentales, siempre vemos que luego de 1991, Estados Unidos, cuando se da la disolución de la Unión Soviética, mandó, digamos, a decir que era el fin de la historia, que solo había un camino, el camino único y exclusivo hacia el neoliberalismo. Vieron su oportunidad de oro de avanzar hacia ese mundo unipolar que siempre han soñado y anhelado. Y bueno, por primera vez la emergencia de Internet y la globalización permitió o permitía desde su perspectiva avanzar en esa dirección. Pero entonces llega la revolución bolivariana en 1999 y lo primero que dice el comandante Hugo Chávez, tanto en Venezuela como en Naciones Unidas en el 2000, cuando va es, no, este no es el fin de la historia, hay una nueva historia que deben construir los pueblos, nosotros estamos aquí para reclamar el equilibrio internacional, para reclamar la democratización del sistema internacional, hay que reformar las Naciones Unidas y hay que avanzar hacia la construcción de un orden mundial multipolar. Ahí es cuando empieza todo, ¿no? Y llegó, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Mandó a parar esa canción que nos tenían, ese disco rayado sonando del tiquiti taquiti, de que no hay otro camino, de que este es el camino, de que estamos el fin de la historia, y bueno, y empieza a sembrarse esa semilla de la multipolaridad que nosotros estamos viendo germinar hoy y que, como usted decía, cuando nosotros revisamos el libro del ALBA TCP, por ejemplo, y revisamos las resoluciones, las declaraciones originales del ALBA y cómo ya el ALBA planteaba en el 2004 la creación de un sistema, la construcción de una arquitectura financiera internacional alterna al dólar, ¿no? Avanzar a los cimientos, poner los cimientos para negociar en otras monedas, incluso teniendo en consideración otros commodities, como dicen, con base a la potencialidad de producción de nuestros propios países. ¿Por qué nosotros tenemos que medirnos internacionalmente con los commodities que son de intereses para los países
del llamado primer mundo, ¿no? Nosotros, nuestros pueblos del sur, tenemos nuestras propias prioridades y el ALBA TCP abrió, digamos, esa puerta al resto del mundo también, ¿no? Y se comenzaron a establecer esos nuevos tejidos diplomáticos desde el sur hacia el sur, ¿no? E incluso algo muy bonito, un concepto muy bonito de Boaventura Sousa Silva, de ese sur global que es ese sur metafórico, no necesariamente geográfico, porque entonces también comenzó el hermanamiento de nuestros pueblos del sur, explotado, oprimido y excluido, también que se encuentra en el norte, ¿no? Como usted lo acaba de decir al inicio del programa, ese pueblo que en Estados Unidos y en el hemisferio norte también era excluido, invisibilizado, no recibía gas, no recibía energía eléctrica, pasaba frío por falta de calefacción. Y allí se comenzó pues toda esta construcción de lo que tenemos que vivir hoy, pero además de lo que tenemos la responsabilidad histórica de seguir profundizando y seguir avanzando como región. Usted, profesora, bueno, dirige esa gran iniciativa que es el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, ¿no? Una iniciativa bellísima porque si creemos que algo nos falta trabajar mucho más, es el fortalecimiento de la conciencia geopolítica de esta región que es tan importante desde el punto de vista no solo de los recursos naturales y materiales, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del alma, del espíritu, desde el punto de vista inmaterial. Me gustaría hacerle una pregunta con respecto a eso. ¿Cuáles son, bueno, los aspectos que desde el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica ustedes han venido detectando como principales fortalezas y oportunidades desde el punto de vista geopolítico y cómo lograr potenciar, ¿no?, la relevancia geopolítica de nuestra región en este concierto de naciones a nivel global? Un poco complicada, pero digamos compleja más que complicada. Yo creo que la mayor fuerza que tienen nuestros pueblos es su cultura, es esa fuerza cultural y, y su historia, pues yo diría milenaria, eh, en la que incluso estos pueblos han conservado costumbres, modos de vida, eh, pensamiento, visión, cosmovisión, que les permite, por ejemplo, tener alternativa frente a la catástrofe ambiental a la que nos ha llevado el capitalismo, ¿no? Entonces, una de las cosas más valiosas es recuperar nuestros modos de vida y nuestros modos de pensar milenarios, ¿no? Lo que no quiere decir vamos a vivir como hace 3000 años, que es una manera como los pensadores del mainstream caracterizan estos planteamientos, sino más bien cómo revaloramos la importancia que tiene nuestra relación con los otros seres vivos, con el medio ambiente, con el ambiente físico. O sea, hay un planteamiento, por ejemplo, muy interesante en muchos de los movimientos latinoamericanos, movimientos de nuestra región, que dice, a ver, pero ¿por qué vamos a extraer de una mina todo el mineral hasta que quede seca, ¿no? Cuando no lo estamos necesitando en realidad. ¿Por qué no extraemos solo lo que necesitamos? Es decir, hacer una minería con dimensión humana, ¿no? Una minería que responda
a las necesidades de la comunidad, de la población, y no a las necesidades del capital, que a veces están sobredimensionadas, porque el capital incluso muchas veces lo que hace es llevarse todo y guardarlo, ¿no? Por si acaso después se necesita, hace falta, etc. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos. Otro elemento que es muy importante es que nuestra región es riquísima en justo estos elementos físicos, territoriales, biodiversos. O sea, tenemos, en realidad se está destruyendo y se está destruyendo a pasos muy veloces, pero tenemos la mayor selva tropical del mundo, que es la que va de la Amazonia hacia el sureste de México. Y de repente, pues esa selva, por proyectos de desarrollo, por mineras, porque las empresas tienen intereses, se está destruyendo. Habría que recuperar eso, porque en la medida que cuidemos eso, mantenemos esos niveles de riqueza, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Pero luego, ¿qué tenemos también? Tenemos como una vocación más comunitaria, no individualista, ¿no? ¿Y eso en qué nos sirve hoy en día? En que podemos establecer articulaciones con muchos otros, con los diversos, que en realidad no son bidireccionales solamente, sino son amplias, como un poco que sería la base del multilateralismo exactamente. O sea, ¿por qué pensar en tener relaciones con países tan extraños como, por decir cualquier cosa, Bangladesh desde aquí? Bueno, porque es un pueblo que como nosotros está enfrentando condiciones de sometimiento muy duras y que está luchando contra ellas y que está pidiendo autonomía, independencia, ¿no? Poder decidir sus destinos como nosotros también estamos pidiendo. Entonces esa vocación también comunitaria pues ayuda. Yo diría que la manera como han ido avanzando los acontecimientos recientemente están siempre con el antecedente de esta ruta que abrió el comandante Chávez, ¿no? Porque es algo muy importante reconocer que a partir de ahí se fue fraguando la posibilidad de un Banco del Sur, de este tiempo de todo lo que ha ido ocurriendo como respuesta a la manera imperialista que quiso seguir imponiendo Estados Unidos hacia el resto del mundo. ¿En qué estoy pensando aquí? Mira, una de las cosas más interesantes a observar en estos tiempos es cómo el autoritarismo y los castigos que ha ido queriendo imponer Estados Unidos al resto del mundo han sido justo el elemento que detonó esta posibilidad de articulación alternativa, ¿no? Es decir, las sanciones, 1000 sanciones, ahogar a los pueblos, ¿no? Ahogar a Cuba en primer lugar, pero ahora también a Rusia, y luego las sanciones a China y a Irán y a todo aquel que le molestaba un poco y al que quería disciplinar, porque además tenía interés en su territorio, tenía interés en ocupar terreno en esos lugares. Bueno, las sanciones fueron tantas, tan drásticas, que lo que hizo fue voltear a todos estos pueblos a mirarse entre ellos, ¿no? Y eso un poco es lo que puede pasar en América Latina. ¿Qué veo yo acá? América Latina es idealmente una comunidad, pero realmente es un espacio muy heterogéneo en el que hay historias distintas de relacionamiento con el poder que, bueno, ejerce principalmente Estados Unidos sobre la región, ha ejercido Estados Unidos sobre la región. Eso hace que hay muy diferentes situaciones. O sea, lo mismo podemos encontrar la situación de países como
Cuba y Venezuela, ¿no? Que están realmente en otro proceso y en otro tipo de confrontación y de búsqueda, con lo que está ocurriendo hoy en día en Ecuador. Es un disciplinamiento total, o en Chile, o en Argentina, es decir, el tipo de relación, el tipo de incluso de negación a una diversificación de las relaciones internacionales, ¿no? Sino centrarse en la relación bilateral con Estados Unidos, que esa sea la más fuerte, que, o sea, de algún modo los países latinoamericanos, los gobernantes, porque no los pueblos, ¿no? Pero los gobiernos de los países latinoamericanos a lo largo de la historia han querido ser el favorito del rey, ¿no? El favorito del poderoso, del que decide. Y se han establecido estos vicios de relaciones bilaterales muy estrechas, muy doblegadas, ¿no? Muy sometidas, en las que se entrega todo. En Ecuador hoy están entregando las Galápagos, por ejemplo, que eso es un escándalo desde todos puntos de vista, ¿no? Pero están entregando ese paraíso de biodiversidad, ¿no? A las fuerzas militares de Estados Unidos. Que bueno, ahí tenemos otro ingrediente que es muy importante considerar, y es este del militarismo, del control militar que ha ejercido y que puede o no seguir ejerciendo Estados Unidos. Y ahí es otro elemento de caracterización que se me pasó agregar en un inicio, y yo diría que después de todo un, pues digamos, medio siglo del siglo XX, ¿no? Del fin de la Segunda Guerra Mundial hacia el final, en que Estados Unidos no había duda de que era la potencia militar del planeta. No había duda de que el Pentágono gobernaba militarmente el mundo, pero de arriba a abajo. Hoy ya no estamos en la misma situación. El Pentágono, desde mi punto de vista, ha perdido un poco la brújula. Ya no se está moviendo de manera estratégica como lo hacía anteriormente. Una de las demostraciones, digamos, de esto es pensar en lo que ha estado ocurriendo con los supuestos conflictos que Trump iba a resolver, ¿no? Estos conflictos de guerras en diferentes partes del planeta, y que se le van multiplicando y no puede resolver ninguno y no saben qué hacer, pero no es Trump. Es el gobierno de Estados Unidos, es el Estado norteamericano, yo diría, y es el Pentágono el que no está sabiendo cómo intervenir en algunos procesos que hay en lugares del mundo que para ellos son estratégicos y que no están logrando poder, digamos, sentar base en esos lugares. Están perdiendo territorio en África, están perdiendo territorio en Asia, en América Latina misma, y no saben cómo moverse. Y la manera como ellos están acostumbrados a moverse es por la fuerza, por la imposición. Yo siempre digo que hay una diferencia entre, ustedes perdonen, pero yo creo que China está proponiendo también una alternativa capitalista. No es otra cosa lo que está haciendo, ¿no? No nos está diciendo vamos a llevar el socialismo al mundo, ni mucho menos. Hagamos un capitalismo más amable, dice China, que sea un capitalismo de ganar, ganar, un capitalismo transaccional, o sea, un capitalismo que comercie, que intercambie, que proponga, ¿no? Y Estados Unidos sigue empeñado en proponer un capitalismo que imponga, que ocupe, que saquee. Entonces hay una diferencia fuerte y no están logrando, porque a mí me parece que la cosmovisión de Estados Unidos, digamos, del poder en Estados Unidos, no les da
tanto margen como para poder pensar en estrategias distintas y están perdiendo la pista. Lo mismo en el mundo en su conjunto, como pueden irla perdiendo también en América Latina. Profesora, tan es así que Estados Unidos no está sabiendo aprovechar la ventaja, digamos, la ventaja cultural que ellos mismos habían construido con el dominio geocultural en esta región. No lo están sabiendo aprovechar. De hecho, porque ya se ha roto el velo, se ha rasgado el velo de ese discurso único y ya nuestros pueblos se han dado cuenta con mayor vehemencia que, bueno, que al final no eran objetivos loables y legítimos los cuales movían a Estados Unidos para impulsar su relacionamiento con nuestros países y con el resto del mundo, que al final era el puro y llano interés de controlar los recursos y controlar la política, y incluso muy a pesar del bienestar de los pueblos, porque yo siempre he dicho que Estados Unidos es malo con sus enemigos, pero es el doblemente malo con sus amigos. Cuando uno ve lo que Estados Unidos hace, por ejemplo, con Europa, que se supone son sus principales aliados, uno dice, epa, no. O sea, si así eres con tus amigos, yo prefiero ser enemigo tuyo. El trato con tus enemigos es mucho más digno que el trato con tus amigos. De hecho, lo vimos ahorita paradójicamente con el tema de los aranceles, ¿no? El arancel, por ejemplo, contra varios países, entre ellos Japón, que se suponía que era tu aliado, era 3 veces mayor que el arancel que le pusiste a Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando estos países como Japón dicen, epa, pero si ese es tu concepto de alianza, si ese es tu concepto de amistad, ya tú no eres un socio confiable para mí, en absoluto. Y ahí es donde empieza esa cascada de pérdida de la confianza sobre lo que Estados Unidos fue o sea, alguna vez fue y proponía ser, ¿no? Ahí es cuando se dan cuenta de que es mejor un enemigo ético y predecible que un amigo antiético e impredecible. O sea, por eso Japón enseguida, bueno, si nos vamos a esos términos, vamos a vender tantos billones de bonos de la deuda, ya que me lo pones en este contexto, lo hago. Y enseguida, obviamente, China vendió también 53.000 billones de bonos de la deuda y Estados Unidos tuvo enseguida que recular porque, bueno, o sea, el mercado se comportó y la economía se resintió de forma diferente. Pero es interesante porque China, aún a pesar de las distancias culturales, está logrando desarrollar una imagen mucho más cercana hacia los pueblos, está logrando desarrollar más simpatía por parte de los pueblos que Estados Unidos, que había sido el mandamás cultural de toda esta región. Y ahí vemos, pues ya los europeos la semana pasada levantaron las sanciones contra China. Eso, bueno, los aranceles, perdón, no eran sanciones, los aranceles contra China. En un cambio radicalmente geopolíticamente significativo. Y también había una encuesta, profesora, que yo pude acceder de Foreign Policy sobre la opinión de los países de Medio Oriente respecto a Estados Unidos y respecto a China.
Y eso a raíz, pues, de todo lo que es el genocidio que se está perpetrando en contra del pueblo palestino y todos esos procesos que se desencadenaron luego del 7 de octubre del 2020, del año, yo creo que ya va cuánto tiempo, sí, más de un año. Entonces, del 2023, ¿no? Sí. Correcto, imagínense. Entonces decía que China había aumentado a más de un 50% de visión favorable por parte de los pueblos de 8 países de la región, entre los cuales se encuentra el Líbano, se encuentra Siria, se encuentra Marruecos, se encuentra, bueno, Marruecos no había mejorado la percepción de China, pero en estos 8 países de la región, el más del 50% de la población veía que la política exterior de China para la región era mucho más preferible que la política exterior estadounidense. Eso es un cambio radical respecto a lo que históricamente había sido una valoración mayoritariamente favorable a favor de Estados Unidos. Y eso tiene que ver con lo que usted acaba de decir, pues con la percepción que están teniendo los pueblos respecto a las dos propuestas. Y si bien es cierto que el corte es fundamentalmente capitalista, unos plantean por lo menos el respeto del derecho internacional y los principios básicos del ganar-ganar, y los otros lo que plantean es una posición cada vez más imperial. Profesora, fíjese, nos quedan unos pocos minutos, pero como sabemos que usted es una gran investigadora del tema de cibernético y de las tecnologías de la información y la comunicación, también queríamos aprovechar de hacerle una pregunta. Queríamos hacerle una pregunta sobre cómo considera que la cibernética, el big data, las tecnologías, todo el tema de los datos masivos, el capitalismo de la vigilancia, el tecnofeudalismo, por ejemplo, eh, están transformando las topografías del poder a nivel mundial y, y desde el punto de vista geopolítico, trastocando hasta el concepto mismo de geopolítica. ¿Cómo nuestros pueblos pueden prepararse y enfrentar, ¿no?, ese avasallamiento en un nuevo ámbito, en una nueva dimensión del poder, ¿no? Y en donde nosotros todavía estamos librando batallas de resistencia para no ser avasallados en nuestro territorio real, cómo enfrentar ese avasallamiento y esas luchas en el nivel cibernético y en el nivel geocultural a través de todas estas tecnologías de la información y la comunicación. Pues creo que es un desafío muy grande porque en realidad estamos penetrados por estas tecnologías. No solamente estamos siendo vigilados, espiados, monitoreados, conducidos, manipulados a través de estas tecnologías, sino que incluso estamos perdiendo, yo diría, el cable a tierra, ¿no? El sentido común, ¿cuál es nuestra realidad real? ¿Y cuál es nuestra realidad imaginaria? Es algo que de repente en este momento no tiene las fronteras muy claras. Sobre todo yo diría que los jóvenes están siendo muy penetrados porque para los jóvenes ya nacieron con estas nuevas tecnologías, ya los niños hacen así cuando quieren que algo aumente de tamaño, aún los chiquititos, ¿no? Tienen los pulgares listos para poder actuar. O sea, la manera como esto se ha difundido para formar parte de la cultura práctica
de la comunidad mundial, ¿no? En realidad, pues hace que la frontera sea difícil de establecer. Yo creo que allí, como en cualquier otro terreno, ¿no? Cuando yo me imagino que cuando inició la televisión pasó algo similar. Y si a la gente se enamoró un poco de eso nuevo que era la televisión, lo que traía y lo que te pusieran ahí se convertía como en parte de la comprensión de la realidad, ¿no? No hay nada más que, pues, qué sé yo, educación, politización, eh, apostar al conocimiento comprobado y no al conocimiento vago que transita por internet, pero no hay manera de evadir estas tecnologías ya. O sea, ahí estamos y ahí vamos a seguir y además está avanzando rapidísimo, porque además con la inteligencia artificial ahora, bueno, nuestro medio de consulta es el chat GPT, el DeepSeek, ¿no? Y entonces queremos saber algo, el chat GPT, ¿no? O si somos muy cuestionadores, muy críticos, nos vamos al DeepSeek. Pero sigue siendo lo mismo, quedamos en manos de estos instrumentos tecnológicos. ¿Cómo miramos el mundo nosotros? O sea, tenemos que conservar la capacidad de observar por nosotros mismos. Y eso es algo bien complicado. O sea, yo no tengo las claves para decir, esta es la manera de resolverlo, solo si como las alarmas prendidas como para decir, sí, usemos toda la tecnología. Mira, la tecnología, el Internet cuando inició, a mí me parecía sumamente riesgoso. El Internet fue creado en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y ahí en el Departamento de Defensa se controlaban los protocolos y con eso se controlaba todo el funcionamiento del Internet, ¿no? Sigue siendo así, pero el Internet ya se les fue de las manos. O sea, lo conquistó la población. Fue una herramienta tan interesante que además habría posibilidades que ellos mismos pues no habían explorado, ¿no? Y entonces nos abrió las puertas para una comunicación con el resto del mundo que no teníamos. O sea, ¿cuándo íbamos a estar hablando con un iraní, con un pakistaní, con un eh, angolés o qué sé yo, en otros tiempos? Eso nos facilitó la posibilidad de tener un horizonte de sentido mucho más amplio, pero al mismo tiempo era un elemento de control. Controlaba nuestras comunicaciones y en la actualidad todavía las controla al punto que en algún momento, si nos quieren cancelar la comunicación, apagan el switch. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Eso es parte de lo que tenemos que pensar. No solo cómo nos apropiamos las herramientas tecnológicas para lo que a nosotros nos parece conveniente, ¿no? Desde el punto de vista de la emancipación, de la autonomía de nuestros pueblos, sino cómo hacemos para eh, entender los espacios de sentido común que no son propios, que no son puestos ante nosotros por esas herramientas y que son los que nos dan el margen de libertad. Eso de que no hay alternativa o es el fin de la historia, está ahí en esa línea tecnológica a la que si nos sometemos quedamos ahí, no es el fin de la historia. ¿Cómo hacemos para que no sea el fin de la historia? Pues hacer nuestras historias propias a los lados, ¿no? Sin dejar de considerar esto, porque no lo podemos desconocer, pero avanzando por el otro lado. Y ahí, afortunadamente, lo que sí hay es que hay diversidad tecnológica, tanto como hemos podido ir aprendiendo de la diversidad cultural. Hoy hay más diversidad tecnológica que antes. Tenemos todo el desarrollo tecnológico de
por supuesto, Estados Unidos y el occidente colectivo, por más desmoronado que esté en algunas de sus partes, como Europa, ¿no? Pero también tenemos las propuestas chinas, las propuestas rusas, Irán ha avanzado en eso, hay como muchos desarrollos y nosotros mismos. Hoy en México, por ejemplo, la gente dice, es el momento de que nuestras creaciones, nuestras posibilidades, digamos, de creación tecnológica propia, prosperen justo porque Estados Unidos nos está cerrando la frontera. Es nuestro momento. Y creo que eso es lo que no hay que abandonar, pensar en que tenemos que tener siempre nuestro momento con nuestros criterios, con nuestras bases. Bueno, no, profesora, muy bien dicho y yo pienso que también el encuentro hacia esa esencia de lo que nosotros somos, de lo que nos caracteriza y de lo que nos diferencia, ¿no? De ese discurso y ese mundo que nos quieren imponer. Es parte de las barreras defensivas que nosotros tenemos para evitar ser apabullados por esos grandes hegemones controladores del discurso, ¿no? Y aprovechar esos momentos históricos como el que usted acaba de mencionar para reforzar nuestras capacidades intelectuales, materiales a lo interno y nuestra capacidad de encontrarnos como pueblos, como comunidades, desde la humanidad y desde lo genuino, sin suplantaciones. Yo pienso también, coincido con usted, que esa es la clave que puede ayudarnos a existir realmente y a trascender en un contexto tan complicado y de tanto control tecnológico, no en beneficio de nuestros pueblos ni del desarrollo, sino en beneficio de unas pequeñas, sí, de unas pequeñas élites. Profesora, gracias por acompañarnos, por darnos... Agregando, adelante. Detalle, ¿no? Mientras no logremos rescatar la vida como un todo integral, tampoco vamos a poder hacerle frente a estas políticas. O sea, tenemos que tener criterios propios en este terreno, pero tenemos también que recuperar nuestra relación con la naturaleza, con el ambiente, recuperar nuestras experiencias de vida con todos los seres vivos. Si no hacemos eso, el planeta no va a poder seguir existiendo. Y entonces, por más que intentemos ser muy libres en otro campo, pues no vamos a tener condiciones de vida propias, adecuadas, como para ejercer esa libertad. Entonces, algo muy importante, detener la catástrofe ambiental en la que el saqueo capitalista nos está colocando. Así es, profesora. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por resaltarnos esas prioridades que nosotros tenemos como región en materia geopolítica, en materia humana, y también, bueno, esos desafíos frente a la batalla geocultural que tenemos por delante para consolidar la multipolaridad y para consolidarnos a nosotros como región, como un centro en el marco de ese concierto de naciones a nivel global, pero salvaguardando los recursos y la vida para nuestros pueblos. El ambiente, luchar contra la expoliación, son muchas las agendas, ¿no?, que tenemos en un mundo que parece ha perdido la brújula de lo verdaderamente importante y trascendental. Desde Caracas se le envía un gran saludo. También se le quiere mucho desde acá. Esperamos que pueda visitarnos pronto y poderla tener aquí presencialmente. Bueno, cuídese mucho y le agradecemos también a toda la audiencia que nos acompaña siempre en Debates del Sur Global. Será hasta una próxima emisión. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan,
construcción, compromiso y eficiencia.